Buenos días, Panamá. Cuando me siento estresada o tensa, solo me siento en mi sillón y permito que toda esa tensión desaparezca. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Ya viene lo que todo Panamá estaba esperando, mi gente. En este programa que se denominó descentralización, La conferencia de José Raúl Molino. de la otra, Agárrate que ya estamos con todo, ya lo tenemos aquí. voluntariamente a cualquier persona y nadie Vamos con Molino. ha rendido un solo informe de gestión. Molino. 380 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no se reeligieron. El pueblo estaba clarito. Así es. Lo que ha dicho la señora Méndez, ¿Cómo usaron ese dinero? le dije, démosle 60 días. Y no hay información en la presidencia, esa información la borraron. Oiga, señor procurador, la borraron. O sea, que nosotros no tenemos acceso a esa información. Y escuché ayer a la recién electa de... 40 millones de dólares, más dólares. ¿Cómo usaron ese dinero? Me están boicoteando. Porque aquí no hay información en la presidencia, esa información la borraron. Me están boicoteando, voy. Borraron. O sea, que nosotros no Oh. tenemos acceso a esa información. Ni criterio. Y escuché Dinero del pueblo panameño transferido para politiquería. Punto. Si alguien tiene la respuesta contraria para invalidar o cuestionar mi testimonio, lo invito aquí frente a ustedes, aquí. ¡Guau! No es que me mandan un emisario, aquí. De ustedes, para que vean, presidente, usted equivocado. Aquí están las entregas, aquí están los cheques, aquí está quien le dieron y me caigo. Tenemos problemas con la transmisión, pero ya la estamos resolviendo, señoras y señores. Ya la estamos resolviendo. Ahí, ¡ey! Me metieron una cosa ahí mal, un gol. Información sobre el uso de estos fondos. Y no sé. Estamos confrontando problemillas técnicos. Hoy la señal del presidente parece que se la están boicoteando. Estamos viendo para ver qué hacemos aquí. Y bueno, tenemos a Yailin, la más viral, que también se va a poner activa en breve. Ah, no, ese no es Daddy Yankee, ese no es Daddy Yankee. Estamos en vivo, mi gente, estamos en vivo, no te preocupes, no te asustes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a la Wisnik también on fire. Bueno, pero vámonos aquí. Vámonos aquí. Cuestión. En el día de hoy viajaré a República Dominicana, como saben. Me están saboteando al presidente. Con Costa Rica, Dominicana, República Dominicana, somos miembros de la Asociación para la Democracia y el Desarrollo, que es un porito ahí, aparte, que nos permite 3 países particulares meter en común un proyecto en común, una agenda política internacional en común, que es muy importante, y por los presidentes conocen así la inmensa mayoría. Así que pensaron que no se va a aprovechar en paz. Es la fiesta de mi amigo pero siempre haremos a Venezuela. Eso es inevitable. Ayer lo he confirmado y sí que hablaremos. Yo quiero queremos hablaremos. La conversación con el presidente Biden ayer fue extraordinariamente positiva. Clarito lo que hemos hecho, lo que representa Panamá, Estados Unidos. Me siento muy Problemas con la transmisión, señoras y señores. Ya, tenemos a Molino. Creo que tenemos a Molino. A ver, actualizo la cuenta oficial de Molino. Él ya la está transmitiendo, gracias a Dios. Para bienes a los capitalinos. Hoy hay problemas para el sector en la ciudad de Panamá, como es tradición, nos manda la ley. Así que me imagino que habrá jolgorio por aquí, pero aquí se trabaja. Aquí se trabaja todos los días. Inicio con algunos temas que deseo
puntualizar algunas cosas. Arranco con descentralización. Este es un tema que yo he traído. No de ahora, mucho tiempo atrás, ya han habido peticiones de múltiples personas, sectores, en relación con qué pasó descentralización. Yo sostuve hace 2 semanas, mañana hace 3 semanas, una reunión con la señora Roxana Méndez, que es directora de la Oficina de Descentralización. Y me explicó, me leyó de lo que eso es, de lo que eso fue. Un real desastre, fondos públicos en la política. De 2021 al 2024, 320 millones de dólares de los panameños se fumigaron en ese programa que se denominó descentralización paralela, que lo único que era es en paralelo de la otra, pero otorgada voluntariamente a cualquier persona, y nadie rendió todo lo que de los 680 representantes de corregimiento que recibieron fondos, 500 no se reeligieron. El pueblo clarito. Sin embargo, lo que ha dicho la señora Méndez es muy así. Le dije, démosle 60 días para esos representantes no reelectos y reelectos que presenten la gestión de Usapata, 140 dólares más, dólares menos. ¿Cómo usaron ese dinero? Porque aquí no hay información. La presidencia de la información la borraron. Oiga, señor procurador, la borraron. O sea, nosotros no tenemos acceso a esa información. Y escuché ayer a la recién electa representante de San Francisco decir, la señorita Bambas, decir más o menos lo mismo, que ahí en la Junta de San Francisco no hay una sola página, no hay un solo registro en el sistema. Esas transferencias se hicieron sin control ni criterio. Dinero del pueblo panameño transferido para politiquería. Punto. Si alguien tiene la respuesta contraria para invalidar o cuestionar mi testimonio, lo invito aquí frente a ustedes. Aquí. No es que me mandan un emisario. Aquí. De ustedes, para que vean al presidente, usted equivocado. Aquí. Cheque, que le dieron y me caigo. Pero hasta que eso no pase, no existe información sobre el uso de esos fondos y no se va a permitir, no corresponde a mi gestión. Pero le pedí, sí, señora Roxana, que empezó a enviar 685 notas a las juntas comunales para que justifiquen el uso de esos fondos que sí recibían. No hay respuesta. El señor procurador de la Nación tiene que intervenir con el Ministerio Público, porque no vamos a permitir que este siga, o sea, ¿qué más procure? Fiscalización, toda belleza, cobrando, que poco a poco, cuando tengamos números concretos, se está diciendo. Cuestión. En el día de hoy viajaré a la República Dominicana con SAP a la inauguración del periodo del presidente Luis Abinader. Coincidiremos allí con varios presidentes de la región latinoamericana del Caribe, Panamá con Costa Rica, la República Dominicana. Somos miembros de la Asociación para la Democracia y el Desarrollo, que es un corito ahí, aparte, que nos permite 3 países en común un proyecto en común, agenda política nacional en común. Es muy importante por los presidentes con la inmensa mayoría. Así que esa reunión se va a aprovechar para hacer la fiesta de mi amigo. Pero sí, ya veremos a ver. Eso es inevitable.
Ayer lo he confirmado y sí hablaremos. No quiero, queremos hablaremos. La conversación con el presidente Biden ayer fue extraordinariamente positiva. Clarito lo que hemos hecho, representa Panamá, Estados Unidos. Me siento muy honrado como socio estratégico, como el mejor socio estratégico de la región. Ese no es el tema. El tema es que estamos articulando política exterior bilateral con los Estados Unidos de alto nivel, con la Casa Blanca de Israel, que es muy importante. Es aquí, usted me consigue a mí directo, tenemos la comunicación. Así como me llamó ayer, siéntase en libertad de poder hablarme de desear temas con los Estados Unidos de manera directa. Por supuesto que preocupa Venezuela y mucho. Mala señal. Tanto en OEA como en Naciones Unidas hay iniciativas, hice ayer con el canciller, donde para seguir ayudando a Venezuela en esto, dentro de las líneas Uy, la transmisión de hoy ha sido fatal, fatal. ¿Qué le hicieron al presi hoy? Que ni el audio se oye. Tenemos problemas serios con la señal. El audio no se escucha. Hoy el presidente de la República está teniendo una situación complicada con los micrófonos y la señal. Vaya, vaya, vaya. Qué locura con esa señal. Y ese perrito, mira. Opa, se es para darle una cuera. Mira tú. Le han boicoteado la señal al presi. Pregúntale al presi. Mala, mala, mala la señal. Pesi. Darien, ahí está. Lamentablemente, como lo que dice, no voy a volver como cifra. Sí hemos tenido bajas en el tránsito, pero nos estamos preparando para esperar más refugiados. Si la situación de verdad se pone más crítica, no se va a tomar violenta, como en Venezuela, estamos preparando todas nuestras instancias de seguridad para proteger la vida y la integridad de los que vayan llegando, que a lo mejor será un número mayor de lo que tenemos en este momento en esa región, en Panamá, donde siguen hablándose las diferencias, el reflejo de las diferencias entre los transitantes por esa complicada selva, en un monto a la fecha de 225.277 inmigrantes han transitado al día de ayer, de acuerdo al informe. Qué problema con la transmisión de hoy, señoras y señores. Estamos tratando de tenerla en vivo para ustedes y ha sido difícil. A ver qué tenemos aquí. Uf, aquí se escucha más o menos, pero la vista es malísima. Vamos a ver qué podemos hacer. Creo que puedo hacer algo. Ciencia y paciencia, el director y el directo. Ese es el mensaje que le tengo a los para arreglar ese problema de verdad, para que hacerlo ya. No podrán dejar que buscamos. Ya, lo conseguí, señoras y señores. Lo conseguí. Un segundo.
Ya conseguí la transmisión. Ya les voy a tener la transmisión lista, que ha sido un desastre en las otras plataformas, pero aquí en tu canal YouKnow siempre tenemos la solución para ti. Ya va. Y esta aplicación se llama Panamá TV y yo la hice. Y tiene cosas como los canales YouKnow. Yo les voy a dar toda la información a ustedes. Si quieren esta aplicación, me avisan y se las voy a dar para que tengan acceso a los canales locales, como lo tengo yo ahora. Agárrense que esto va a explotar. Agárrense. Ya va. Ya. Ahí va, pues. Listo. Let's go. Agárrense. Precisamente Esto no es fácil. ese dilema. Ey. Porque si no estuviera en mi casa, estuviera jubilado. Así que lo entiendo perfectamente y que cuenten con mi trabajo, mi esfuerzo y mi sacrificio cuando vayamos a discutir esas cosas. Ningún jubilado, reitero, ningún jubilado, ni nadie próximo a jubilarse va a correr problemas con su chequecito de jubilación, y manejaremos esto en un sistema que es mentira, reitero, mentira que sigan con el discurso de que la designación de Dino Mon apunta a la privatización del seguro. Por favor, cambien el cassette, que tienen 30 y pico de años, están lo mismo. Nadie ha privatizado y este gobierno no va a privatizar el seguro social. Lo que haremos, lo haremos en función de para qué sirvan. Ahora bien, en su momento yo haré una cadena nacional de televisión para informar al país el seguro que tenemos y el seguro que queremos tener. Y que el pueblo panameño y las distintas fuerzas políticas y sociales del país escojan qué seguro social quieren. El desastre que tenemos es una decisión soberana. O el seguro social que podemos cambiar, o el sistema de salud que podemos cambiar. Así que el pueblo panameño en definitiva tendrá a través de su vocería esa junta de representación. Pero ya basta de estar mintiendo. Gente enquistada en esto. Ya la tengo. Estamos de vuelta en la plataforma como es. Ahora sí, para poder ver los comentarios. Y se lo diré a las organizaciones laborales con quienes me reuniré la próxima semana, como he venido reuniéndome con muchas. Se lo diré aquí mismo, en la presidencia. Invité a Conato y Conusi. Creo que va a ser el miércoles. A una reunión como he tenido con todos los sectores, abierta, pública, para explicarles estos asuntos y el plan en el tiempo que tenemos. Así que reitero, es mentira lo que han dicho de que es para privatizar el seguro, o que Dino Mon es la privatización andante del seguro. Falso. Eso es mentirle al país, y estamos muy temprano en el juego para empezar a usar mentiras para hacer del seguro social una bandera politiquera y ruinosa, como ha sido en las últimas décadas. Otra pregunta. Señor presidente, Acevedo Cortés pregunta, ¿por qué nunca se ha hecho un colegio de disciplina deportiva como en otros países del primer mundo? Buena pregunta, pero yo no lo sé. Yo acabo de llegar aquí. Estamos tratando de hacer un poquito, como se llama, de reingeniería de lo que es Pandeporte, otro de Barajuste, ya sí. Lo dijo por ahí el señor director. Hemos sacado la politiquería de Pandeporte. Hemos quebrado muchas botellas y vamos a seguir quebrando. Pandeporte no es un refugio ni de diputados ni de ningún político activo o fracasado que vean ahí un modo viviente. Sería interesante verlo, ¿no? Sin duda alguna, pero la disciplina de los deportistas, sin ser yo un experto en esto, lo digo, parte de muchas cosas, no nada más tener un colegio de entrenamiento, de disciplina deportista. Este es el apoyo del gobierno, de los sectores que apoyan el deporte, los distintos comités por actividad, ¿cómo se llama? Deportista, las distintas comisiones de boxeo, de béisbol, de voleibol, de todo, basquetbol, que tienen que hacer un esfuerzo también en conjunto con Pandeporte y el país para hacer eso. Yo no sé si eso se traduce en un colegio de disciplina deportista, pero la disciplina, junto con el apoyo psicológico, alimenticio, etcétera, a los deportistas, se puede dar sin colegio, pero no es una mala idea. ¿Por qué no se hizo? Vaya usted a saber y pregúntenle a otros. Otra pregunta. Presidente Mulino, Edwin Miranda pregunta, señor presidente, la mayoría del pueblo no se merece estar madrugando y haciendo largas filas para comprar arroz. Bueno, ayer martes, antes de ayer, los encargados del sector agropecuario, el ministro de Desarrollo, Instituto de Mercadeo Agropecuario principalmente, tuvieron aquí una conferencia de prensa con ustedes donde explicaron
la macalucia que han sido los benditos subsidios de un arroz inexistente. 800 millones de dólares en un subsidio de un arroz de primera que no ha existido en ninguna despensa de los supermercados. ¿Quiénes se los han llevado? Los mismos que están amenazando con trancar la calle, que no va a pasar. Yo creo que ya se explicó, yo creo que la población lo entendió bien. Escuché la Codeco, que fue quien condujo el operativo identificando el real problema. Escuché a mi amigo Giovanni Fletcher hablar ayer por los medios, en donde la organización que él preside habló claramente de que aquí lo que hay es que controlar esta vagabundería y que el pueblo panameño reciba en primer lugar el servicio de alimentos de primera. Ese arroz de primera nunca existió. Nunca Existió. Nunca. Pero sí se pagó el subsidio que ha totalizado 800 millones de dólares en el tiempo. Ustedes ven aquí que plata puede haber. Si recortamos 150 de la legislación, 800 del arroz subsidiado, 300 y pico por allá del seguro social. Plata puede haber, si ya se gastó. Cierto que estamos endeudados, pero plata ha habido. Sí. Lo que no va a haber es plata en politiquería. Y lo digo, como dicen hoy día, transversalmente, horizontalmente, mejor dicho, a todos, órganos del Estado y funcionarios o representantes de entidades del Estado. No vine aquí a administrar corrupción. Esa no es mi función como presidente de la República. Señor presidente, Emanuel CR11 pregunta: buenas tardes, señor presidente. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué plan se tiene con el ministro de Seguridad para regular el índice de tanta delincuencia, homicidios que se están dando en todo el país? Y por otro lado, con tantos escándalos públicos de corrupción, ¿realmente se hará justicia teniendo en cuenta nombres y apellidos de alto perfil? Yo creo que la pregunta tiene dos pedazos. Son dos preguntas en una. Sí. Dos La primera, preguntas. lo que estamos haciendo, vuelvo y repito, que están el informe del día de ayer. Le pediré al ministro Abreu que disponga de él para que ustedes conozcan. Han habido operaciones dentro del último tiempo de mi gestión por más de 3 millones de dólares en materia de seguridad en distintas partes del país. Como le dije, hoy estamos conduciendo una en Panamá, vamos a estar más en Bocas del Toro a través de una fuerza conjunta. Escuché ayer al director de la policía explicarla allá en Bocas, donde la situación no es menos fácil, e igualmente a lo largo y ancho del país. Yo le he pedido al director Jaime Fernández, que es quizás el regente de la policía, que es el que más pie de fuerza tiene de las otras dos entidades, que no escatime ni gasto ni esfuerzo en llevar los operativos que correspondan, al tiempo que estamos viendo la seguridad también, no solamente en la ciudadana, sino también aeropuertos de Tocumen principalmente, con la directora de aduana. Es otra mafia muy grande la que operaba ahí. Wow. Que limpiemos aduana, que limpiemos los recintos aduaneros. Le pido a los señores concesionarios de puertos que colaboren con las autoridades de seguridad. Hoy se los pido, que colaboren con las autoridades de seguridad en todo lo que guarda relación con prevención o, cuando hay información, poder accionar en conjunto. Pero aquí no hay territorios privados por ninguna concesión. Ellos son simplemente concesionarios de algo público que el gobierno está dispuesto a seguir cooperando y pudiendo ayudarlos, pero también fiscalizando lo que está pasando en los puertos. Esto conlleva enormes cantidades de factores, desde horas de vuelo, salario de policía, logística, porque son personas humanas que tienen que comer, no importa dónde se manden, hay que proveerles comida, alimentos, agua, etcétera, que cuesta una millonada, pero bueno, estamos empujando eso. Ciertamente el concepto de narcotráfico, ustedes lo saben y lo ha dicho en repetidas ocasiones los entes, ¿no?, de seguridad, que es un factor importante de control de áreas donde no se permite entrar a autoridades de ningún tipo. Pero bueno, aquí están las cifras en donde hemos realizado ya operaciones entre allanamientos y otras capturas, etcétera, que totaliza casi 12.000 acciones policiales en lo que llevo de gobierno.
dineros incautados a enero, de enero a agosto, $5.300.000, y en el mes de agosto, del 1 al 13, $24.848. O sea que sí hay siempre dinero por ahí en cada una de estas operaciones. Vehículos, un montón de vehículos que han sido reportados robados, etcétera, mal utilizados, incautados, otro grupo. Los puestos de retenes, es importante que se sepan, los escáneres están como al 80%, nos falta terminar de instalar algunos importantísimos en algunas áreas, pero los cruces más conflictivos están funcionando retenes y que están produciendo los efectos que todos queremos con los retenes, que es que encuentren a los transgresores de la ley nacional o internacional. Lo otro es, bueno, mire, yo no puedo garantizar que se hará justicia. Como les dije, con el tema de la transparencia yo puedo llevar los temas al Ministerio Público para que inicie una investigación. Ojalá la haya. Ojalá la haya, creo que el país se lo merece. Aquí se han despilfarrado el dinero público. Donde se hace así, hay un negociado, una coima, botellas, cashback en las planillas de distintas instituciones, sobre todo la Asamblea. Vamos poco a poco, vamos limpiando, pues se me quema la barredora eléctrica. Pero vamos poco a poco. Vamos poco a poco, y yo le garantizo a que de lo que nosotros podemos decir, de nuestro lado, la Procuraduría tendrá conocimiento de las distintas. Le he pedido a todos los ministros, y se lo voy a reiterar el martes, miren, yo no quiero que los ministros hablen de corrupción, hablen de corrupción, hablen de corrupción. Si no van a llevar los casos de corrupción al En Ministerio vivo, Público, cállense la boca. exacto, mejor cállense. Porque esto no es un banderín político, Exacto, ni de fiesta. claro. Si fulano, mengano y sultano hicieron con pruebas, señor procurador, aquí están las pruebas, encárguese usted del proceso. Hasta ahí van a llegar. Yo no voy a perseguir a nadie como hizo Varela. ¡Eso! Usando la estructura de la presidencia, del poder, del Ministerio Público y de la Corte Suprema para perseguir a los que él quiso perseguir. Exacto. A los que él quiso perseguir. Así que eso no pasará aquí. Para así al procurador hacer lo que corresponda, pero le he solicitado a cada uno de los ministros y Excelente directores presidente. que le encuentre bien encontrada. Lo que hizo Por Varela. favor, presente la denuncia. Eso se hace con una cartita. Han habido varias noticias crímenes que ya debieran estar actuándose en concordancia con los dichos para empezar las investigaciones, pero lamentablemente yo no puedo garantizar justicia. No puedo. Ojalá me la prestaran por una semana. Pero no puedo. No puedo. Otra más. Última pregunta de redes, señor presidente. Anabel 1913 pregunta que hasta cuándo los jubilados en las diferentes instituciones. Ya es hora que cambien la ley Faúndes y así darle la oportunidad a los jóvenes. Coincido plenamente. La ley Faúndes fue un fallo de la Corte, hasta donde yo... Eso hace buenas lunas ya. Que se aplicó una ley en función y de hecha a la medida para el magistrado Faúndes. No recuerdo bien en qué administración fue. En Dara, no creo. Sí, bueno, usted lo dice, no yo. Y la Corte falló en concordancia. Que yo sepa, no hay ninguna otra ley vigente que amenace a los jubilados e igualmente a través de otro fallo el derecho al trabajo es inalienable. Es inalienable para viejitos y para jóvenes. Y bueno, aquí estoy yo jubilado trabajando. Así que podemos dar la milla extra. Pero no tengo ninguna posición más allá de lo que les estoy diciendo. ¿Quién más? Presidente. Abrimos el compás de preguntas, estimados amigos. Yelena Ortiz, de Metro Libre. Buen día, presidente. Hola. Bueno, la primera pregunta va con respecto al proceso para los contratos de la lotería electrónica. Quería saber Sí. cómo va eso. Y la segunda pregunta es con el tema, creo que lo mencionó, sobre si antes de presentar el anteproyecto de la Caja de Seguro Social a la Asamblea, usted tiene pensado hacer darlo a conocer a la sociedad a través de qué claro. método sería ese, cuándo, si tiene ya una fecha. Claro.
La primera, yo el día martes volví a hablar con la directora de la Lotería Nacional y le he pedido que no descanse. Está trabajando en eso para eliminar esas loterías que usted bien menciona, que no producen nada más que gasto y trampa. Por otro lado, el tema del seguro social será abierto. Es más, me lo pidió en la reunión con los partidos políticos, creo que fue José Isabel Blandón, el que habló del tema, pidiendo que cuando corresponda el momento se suba aquí a la página de la presidencia la propuesta, pero también la posibilidad de que los asegurados, el pueblo panameño en general, pueda accesar y hacer sus propias corridas y proponer las soluciones que bien tengan. Yo espero y confío poder tener información financiera veraz, que no la hay hoy, para poder hacer una propuesta que está en borrador ya escrita, para llenar ciertos números, por supuesto, que nos permita proponer algo que se va a hacer. Ayer tuve otra reunión con el director Lino Mon, donde hablamos del tema, con el ánimo de eso, de justamente apenas él sea ratificado por la Asamblea Nacional, que arranque la transición en el Seguro Social, de inmediato, sin cortapisas de ninguna naturaleza, para poder ir ya teniendo información oficial y que él tenga la autoridad de director designado para poder pedir a las distintas entidades del seguro, que son muchas y muy importantes, para poder hacer la mejor propuesta integral que podamos hacer. Hay que esperar un poquito todavía, ¿no? Manuel Batista, de Telemetro. Buenos días, señor presidente. Presidente, con el tema de la Caja del Seguro Social, ya usted explicó un poco lo de la licitación esta que fue detenida. Sin embargo, en todas las licitaciones que se han hecho en la Caja del Seguro Social, una de las mayores trabas ha sido las empresas que contratan o que participan de esta licitación, porque impugnan las licitaciones. Eso va a la Corte Suprema de Justicia, y la escasez de medicamentos muchas veces por ese tema de las impugnaciones. Si se va a hacer algo para tratar de poner a raya a estas empresas y que realmente esas licitaciones no se demoren por el tema de las impugnaciones, y que esto incluso llega a la Corte Suprema de Justicia, y sabemos que muchas veces en la Corte Suprema de Justicia demora los temas. Y la otra es sobre la compra de arroz. Los productores han solicitado una reunión con usted para tratar de buscar una solución a este problema, no solamente el tema del arroz, sino también los productores de tierras altas. Hoy día hay escasez de cebolla nacional y la importada está circulando, y los precios están prácticamente al doble de lo que se consigue en el mercado anteriormente. Así es. Bueno, mira, en el primer tema tienes toda la razón. Esas licitaciones donde desembocan en una compra directa para beneficiar a alguien o alguienes. Eso precisamente es lo que se comentó a voces y a gritos que iba a pasar en esto. No ha pasado antes. Reitero, no hay medicina, es por culpa mía. Esas licitaciones no fueron durante mi administración. El desabastecimiento viene arrastrando la manta desde hace muchos años, y hay mecanismos hoy para abastecer. El ministro de Salud va a abastecer las farmacias del Seguro Social, como ya expliqué en una de las preguntas anteriores, pronto, así como también insumos, y está trabajando en dos ejes importantes: la telemedicina, para poder responder hacia el interior y zonas apartadas vía la tecnología, porque no hay médicos. Esa es otra realidad que en su momento hablaremos a profundidad. Y dos, las citas online, con el celular bien armado. Es importante destacar que vamos a investigar los call centers falsos. Call center falsos. Que arman citas y después de que no vinieron, y me voy para la clínica privada a las 11 de la mañana. Hay que tener mucho cuidado con eso, y lo vamos a investigar bien, porque así no se juega con la salud del pueblo. Los mismos que andan por ir rasgándose las vestiduras de que vamos para la huelga y vamos para la calle, y que es, todos nos conocemos, y ya estoy empezando a aprenderlos a conocer a muchos. Así que vamos a abastecer las farmacias como corresponda y vamos a brindar la atención. Ese es el mayor problema hoy día. Si usted va a la calle, creo que lo he mencionado aquí, la gente da por sentado que la jubilación se va a pagar. Y hay por ahí trasnochados que dicen que es que el gobierno central tiene que pagar el Fondo Solidario. Eso es impagable. Estamos llegando al momento en donde eso
esa mentira se va a volver una realidad y el gobierno central no tiene plata para pagar casi nada, menos fondos de pensión. Será otro tema. Danilo Iglesias de Radio El tema del arroz ya lo explicaron. El tema del arroz ya lo explicaron. Yo voy a estar en Chiriquí el otro jueves y viernes. Y está Juno. Entiendo que me tienen una reunión con productores. Ahí lo hablaré. Yo tengo la mayor estima por Tierras Altas. Perdón, la semana más arriba, 28, 29 y 30. Yo tengo con ellos la mayor comunicación. Los aprecio mucho. Pronto estaré designando el Consejo Asesor de Agricultura. Tengo ya el borrador con los nombres para integrar al lado mío una comisión asesora para el ministro y para Búscame en Instagram, ahí estamos. representantes de todos los sectores del sector agropecuario, valga la redundancia, del país, justamente para valorar estos asuntos. Por otro lado, si hay cebolla importada, yo no sé. Nosotros no hemos, hasta donde yo sé, autorizado ninguna importación de cebolla en este gobierno y reitero, se importarán los productos cuando haya escasez y no se sacrifique ni perjudique la producción nacional. Evidentemente, no somos autosuficientes en un montón de rubros. Bueno, cuando se gaste lo nuestro, se podrá importar a buenos precios, en volumen, para que Esa Lima, es buena, sobre todo, cuidando a Lima. establezca las ferias y las tiendas libres, las que antes eran las ferias Compita, para que 24/7 pueda haber acceso a comida barata por parte del pueblo. Pero también les digo algo, esos precios, ¿Qué precios? también los subsidia el gobierno nacional. No crea que la gente compra más barato porque el Lima es benefactor. Detrás hay una mano que apoya y subsidia. Y lo vamos a seguir haciendo. Yo soy un fiel creyente del balance que debe haber entre la ley de mercado y la mano social del Estado. Eso, medio socialista. Término medio para todo el mundo. Dime. Central, derecha. Danilo Iglesias. Ah, perdón, acá, no. Damaso. En vivo en tu canal Juno. Ustedes disculpen que yo me seque porque hace calor por las luces. Él siempre es así. No hay ningún tic nervioso, aclaro. Sudón. ¿Tiene un tic nervioso con el calor? No, yo sudo. Suda mucho. Aclarando. ¿Quién le llevó plata? Ya. Si no, dígame quién es para llamar a que venga por aquí a dejar un montón de plata. El presi. Sí, claro. Parte de la conferencia de prensa aquí en tu canal Juno. Gracias por estar en sintonía, por suscribirte, activar la campanita temprano. Problemas técnicos al principio, pero buenas cosas ha dicho el presidente. Arranco por el final, eso es una concesión privada. Yo no tengo hacha que amolar con Panama Railroad. No conozco las tarifas del tren. Una vez en mi vida he montado ese tren y no sé que está rindiendo un gran aporte al movimiento logístico. Bueno, yo no sé, el centro del mundo no es Colón. El centro del mundo no es Colón. Oye, eso. Yo no lo sé. Sinceramente no sé, Panamá Railroad es privado. Ellos pondrán las tarifas. Problemita técnico nuevamente. Ustedes pueden ver, nada más pasen por ahí, vean la pila de contenedores arriba de los vagones de carga del tren, que es lo que ellos están moviendo 24/7, Panamá, Colón, Panamá. El otro tema, tienes toda la razón, mencioné y estamos ya con el director de Pandeporte, Mariano Bula, creo que en los próximos meses, semanas, antes que acabe el año, arranca el Mariano Bula. Ese es un proyecto ciertamente abandonado por maldad, creo yo. Maldad.
pero que en este momento es la administración es de una compañía de seguros, ¿cierto? Bueno, entonces se va a arreglar. El ministro de la Presidencia ha estado conversando con las partes con el ánimo de que ya pronto vamos a arrancar eso. Está el proyecto de renovación de Colón, que es otra entidad que tiene que ver con turismo, donde ya el gerente de Prontur, Salo Chamá, ha puesto a disposición un fondo que había para tales propósitos. Y le pediría que cuando estime conveniente le pregunten a él bien los detalles, que no los domino. Pero Colón está en mi meta, está le dije allá, lo del Portobelo, del Santo Cristo de Portobelo, que le debo una, ¿no? Y está la carretera vieja, vamos, o sea, esa carretera se va a hacer, porque ahí hay una actividad comercial que al contrario ha aumentado a pesar del desastre de carretera que es y de lo peligroso que es, porque poco a poco se ha venido achicando y cada quien pasa por la parte que menos hueco tiene y resulta que es el centro. Entonces, esas cosas están ahí en el Plan Colón y hay proyectos importantes que se van a concretar, pero anunciaremos en su momento para el sector logístico en Colón también, muy, muy importante. Ahora sí, Danilo Iglesias. Hay que darse prisa, dice el comentario. Buenos días, señor presidente. Dos preguntitas. Primero, escuchamos ayer de que han muerto hasta el mes de agosto 65 mujeres en nuestro país. Vamos a quedar sin mujeres, presidente. ¿Qué mensaje le enviamos a las autoridades y bueno, a los 3 órganos del Estado? Yo tengo 4 en mi casa y 3 que vienen en camino, así que déjese de eso. Y la otra preguntita, presidente, al cerrar, ordenar la comarca, en la provincia del Darién, hay ahora 2 transportes de migrantes de San Andrés, Nicaragua, y también por la comarca de Cunayala. Se hace peligroso ahora para los hermanos de Cunayala, ya se reportó 10 personas muertas. ¿Qué mensaje 16 también a los hermanos de Cunayala? Gracias. Fíjese, justo el martes hablé de este tema en el gabinete, pues igual que usted, la persona, la dama que prendieron en su casa, eso es monstruoso, eso no se había visto aquí. Y esta mañana creo que escuché en uno de los noticieros que puse viniendo para acá, que también asesinaron a otra mujer con hijos. Ayer, anteayer, o sea que sí se están dando mucha violencia. La ministra de la Mujer le he pedido y está trabajando en eso con el Ministerio de Seguridad. Hemos rehabilitado la estadística criminal que Varela la metió en una gaveta. O sea, por 10 años este país no ha tenido estadística criminal. ¡Qué bárbaro! La hemos vuelto a reactivar justamente con ese propósito. ¡Qué bárbaro! De saber por dónde vamos. Porque en materia criminal, sin estos informes, es bien difícil decir dónde vamos a hacer o dónde no hay que hacer. Entonces, en todo el país hay que proteger a las mujeres. Ese no es un tema nada más de que lo circundan muchas realidades muy tristes, todas, desde el crimen organizado, la violencia intrafamiliar, la locura a un desalmado, o sea, ahí hay de todo un poco. Pero créame lo que sí preocupa, estamos haciendo lo propio con con CENIAF. La otra, CENIAF sí, que tiene que ver mucho con los, es que me enredo tanta institución y tanto nombre abreviado, con este tema. Miren, ahí también tenemos, solo para que sepan, los niños que sacamos del Darién que no traen padres, van a CENIAF, a un albergue, no sabemos quiénes son, quiénes fueron o son sus padres, así que mal podemos también, de manera ordenada y de acuerdo a la ley, darlos en adopción. O sea, es bien complicado el drama social que se desprende de los femicidios y de los temas que nos está trayendo el tema del Darién. Ese tema de Nicaragua y de, okay, no sé, estamos metiendo por Nicaragua y ¿cómo se llama la isla de San Andrés? Eso forma parte de la misma red de crimen organizado, que quizás se le ha puesto más difícil por acá, ahora van a buscar por allá. Eso siempre va a pasar. Y estamos en eso. De ahí el énfasis que estamos poniendo. Pero como llegan acá, a Panamá,
bueno, aquí es donde los vamos a apañar. En el ámbito marítimo, Sí. sí estamos patrullando dentro de las 50 millas náuticas de nuestros litorales. Más no se puede por seguridad de nuestras propias naves y personal. Por los piratas. 50 millas náuticas da para que cosas raras no vengan a pasar adentro de Panamá y lo estamos haciendo. Exacto. Lo estamos haciendo. Así que bueno, eso es lo que le puedo decir. Luchar con estas mafias es complicado, amigo. Hay mucha plata. Siguiente. Mucha plata. Después les hablaré más del tema. Mucha plata. Otro círculo. Otra. Félix Chávez, EcoTV. Buenos días, presidente. Ya que usted señaló que, en efecto, solamente donde haya mal manejo de fondos públicos, no sé si usted como chiricano le preocupa lo que está pasando en su provincia con relación a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Ayer escuchamos a la rectora Etevina de Bonaga en la Comisión de Presupuesto confesar abiertamente que existen clanes familiares. Hay alrededor de un promedio de 20 profesores que son parejas. Ella aceptó tener una sobrina de El Salvador contratada por $2.900. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Por qué me quitan esa? Ahora que van a hablar de Unachi. No. ¿Qué fue? ¿Qué pasó, Presi? Vamos. Parte con el ánimo de que ya pronto vamos a arrancar eso. Está el proyecto de renovación de Colón, que es otra entidad que tiene que ver con turismo, donde ya el presidente de Gonzalo Chamar ha puesto a discusión un fondo que había para tales propósitos. Y le pediría que cuando es conveniente le pregunten a él en los detalles que no lo tiene. El Colón está en mi meta, está lo que dije allá, luego Santo Cristiano Pedro, está la carretera vieja. Presidente, esa era buena. ¿Por qué no se dijo ahí? Queremos esa. No ha dicho nada al respecto. Estábamos esperando, loco. Pero bueno, la vamos a tener. También. Se realizaron operativos contra el... Bueno, pero ¿qué pasó ahí? Yo no sé, ministro, eso no lo veo directo, pero sí da la disposición de subir ambas fuentes de información. Yo no tengo nada que ocultar aquí, respecto a ese. Y estamos siguiendo. Ahí Unachi tuvo un tema, ahí Unachi. Se han dado devoluciones. Ayer el director del IFARO abrió un fideicomiso en la caja de ahorro, está en el proceso de abrir un fideicomiso para que estas devoluciones que den las personas que recibieron estos auxilios o el producto de la transformación de tales auxilios en préstamos, intereses, que vaya a ese fideicomiso y que en borrador le digo que puede contribuir al tema del seguro social. Pero hasta ahí, no todavía un lápiz que le he sacado toda la punta. Pero ayer el director del IFARO fue a la caja de ahorro para empezar a planificar, porque ya han habido chequecitos por ahí. No sé el monto, pero han habido chequecitos. Eso no sé. Pero eso no se puede seguir usando. Está la verdad. Problemas, señores y señores, con la transmisión. Ha sido bien accidentada, pero tendremos los resúmenes aquí en tu canal YouKnow. Todos los resúmenes en vivo. Bueno, ha sido bastante accidentado todo lo que hemos visto acá hasta el momento, pero vamos a tener señal automática. Usted no se preocupe que no se va a perder nada. En los comentarios lo vamos a tener y posiblemente en la tarde noche vamos a tener más contenido. YouKnow, pra.